El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrenta este domingo al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en el primer debate antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 30 de octubre. Unas polémicas declaraciones afectan al actual mandatario en un fin de semana clave. Tenemos informe desde Río de Janeiro. Comenzó el Congreso del Partido Comunista Chino. Es la cita en la que se espera que el presidente Xi Jinping asuma su tercer periodo al frente del gigante asiático. La política de COVID-0 y la defensa de Taiwán fueron las prioridades de su discurso en la jornada inaugural. Decenas de miles de personas marcharon este domingo en París en rechazo al alto costo de vida y la inacción climática. La movilización la organiza la alianza opositora de izquierda NUPES. Su líder Jean-Luc Mélenchon habla del comienzo de un nuevo frente popular. Tiempo de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar con nosotros. Este domingo en Sao Paulo se ven las caras del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su rival electoral, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quienes competirán el próximo 30 de octubre en la segunda vuelta de los comicios presidenciales. Unas polémicas declaraciones de Bolsonaro están agitando la campaña este fin de semana. Con la previa de este debate está desde Río de Janeiro nuestra corresponsal Valeria Sacone, quien previamente nos envió el siguiente informe. El debate va a acontecer hoy en el medio de una gran polémica. Desde ayer en las redes sociales, el presidente Jair Bolsonaro está siendo acusado de pedofilia por unas declaraciones que él hizo en una entrevista en un podcast famoso sobre fútbol. Bolsonaro recordó un episodio del año pasado cuando andaba en moto por Brasilia y vio un grupo de chicas de unos 14, 15 años de Venezuela. El presidente dijo que eran muy bonitas y usó una frase infeliz: pintó un clima, me interesé. Solo que esta frase en portugués tiene un matiz sexual. Conclusión de la historia, la entrevista, Bolsonaro cuenta que entró en la casa, se encontró con chicas jóvenes maquilladas y arregladas y el presidente llega a la conclusión de que se estaban prostituyendo y aprovecha el episodio para criticar el gobierno de Maduro en Venezuela. Sin embargo, hoy una de las chicas ha declarado en la prensa nacional que no se trataba de prostitución y sí de un curso gratuito y solidario para refugiadas venezolanas. Era un curso de estética y por eso las chicas estaban pintadas. Desde anoche en las redes sociales, Bolsonaro está siendo acusado por la oposición y por la sociedad civil o bien de ser pedófilo o bien de haberse omitido ante una hipotética red de prostitución de menores. Su principal rival, el expresidente Lula, está usando este vídeo también para atacarles, con lo cual todo apunta a que hoy el debate puede estar muy caliente. Justamente en France 24 tendremos cobertura especial de este encuentro entre los candidatos al Palacio de Planalto. Los invitamos a conectarse con nosotros a partir de las 18 horas, hora de Bogotá, Quito y Lima, en un programa presentado por nuestro compañero Andrés Mesa Muñoz. 5 días después de que el gobierno de Estados Unidos comenzara a deportar a México a los inmigrantes venezolanos que lleguen a la Unión Americana por tierra de manera irregular, estas caravanas continúan emprendiendo su camino hacia suelo estadounidense. Este domingo decenas de personas comenzaron su travesía por el tapón del Darién, una peligrosa selva en la frontera entre Colombia y Panamá. La mayoría de estas personas son de Venezuela y algunos de ellos realizan este viaje incluso con niños. Estados Unidos promete que permitirá el ingreso de hasta 24.000 ciudadanos de Venezuela que arriben por vía aérea, pero los migrantes consideran que no es suficiente. El mal gobierno de Maduro y su entorno, porque Venezuela es un país bello, de oportunidades, donde se tiene todos los minerales posibles y la mala administración nos lleva a este destino. Este viaje es por el futuro de mis hijos y por la familia también. Entonces, gracias a Dios nos dan dado buenas noticias, pero queremos llegar en el nombre de Dios a ver. Lo primordial es que Dios nos dé salud, nos dé fuerza y llegar a Panamá. Lo adelantábamos en titulares. El presidente de China, Xi Jinping, inauguró este domingo la edición número 20 del Congreso del Partido Comunista del país. El mandatario, que podría ser reelecto para un tercer periodo al frente de esa potencia, pronunció un discurso en el que defendió su política de cero COVID, alertó sobre la situación de Taiwán y elogió la gobernabilidad conseguida en Hong Kong. Xi Jinping también pidió acelerar la construcción de un ejército de clase mundial. Manuela Cano con los detalles. Un estruendoso aplauso resonó en el Salón del Pueblo en Beijing.
La ovación recibió al presidente chino Xi Jinping, quien pronunció un discurso de 1 hora y media en la inauguración de la edición número 20 del Congreso Comunista del país. El mandatario resaltó algunos de los puntos de su gestión y defendió otros de los más criticados, como la política de cero COVID, que tuvo detractores incluso dentro del Partido Comunista. En particular, ante la repentina pandemia de COVID-19, nos adherimos a los principios de las personas primero, la vida primero, y también nos adherimos firmemente a la política dinámica de cero COVID para llevar a cabo la lucha contra la pandemia. Ante 2.300 representantes de todo el país, Xi Jinping puso en el centro de la locución a Taiwán y aseguró que aunque China está a favor de la reunificación pacífica, el presidente reiteró que jamás renunciará al uso de la fuerza de ser necesaria. Ante las actividades secesionistas de las fuerzas independentistas de Taiwán y las graves provocaciones de las fuerzas externas que se inmiscuyen en los asuntos de Taiwán, hemos lanzado decididamente una gran lucha contra la secesión y la injerencia, demostrando nuestra firme determinación y capacidad para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial y oponernos a la independencia de Taiwán. Otro punto álgido en la agenda, Hong Kong. Xi Jinping resaltó lo que denominó una transición del caos a la gobernabilidad. En 2020, el gobierno había implementado una ley de seguridad nacional para calmar los ánimos en el territorio autónomo, que fue fuertemente criticada por los países occidentales por atentar contra las libertades. El Congreso se prolongará hasta el 22 de octubre y se espera que Xi sea reelecto para un tercer mandato, algo inédito entre sus predecesores y que afianzaría su poder en el gigante asiático. En Medio Oriente, este domingo, el presidente iraní Ebrahim Raisi cargó contra su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, 2 días después de que este último pidiera al gobierno de la República Islámica acabar con la violencia contra sus ciudadanos. Esto en medio de 4 semanas de marchas en rechazo a la situación de derechos humanos en Irán. Creemos que Estados Unidos está detrás de la destrucción, el terror, los disturbios y el caos en la región y en el mundo. Eso afirma nuestra creencia y la creencia del mundo que los estadounidenses están enojados y molestos con cada innovación, felicidad o bien que le sucede a Irán. Cambiamos de tema. Este domingo el edificio de la administración prorrusa en la ciudad de Donetsk fue alcanzado por bombardeos de las fuerzas ucranianas en un momento en el que la contraofensiva de Kiev continúa acumulando éxitos. Las autoridades locales afirmaron que no hay muertos, pero 4 civiles resultaron heridos. Miembros del Comité de Investigación ruso ya abordan una pesquisa para obtener mayores detalles, en tanto que Ucrania no ha reaccionado al caso. El informe es de Ramiro Cuevar Verena. La contraofensiva ucraniana continúa su avance sobre objetivos claves. Este domingo, el edificio administrativo que las autoridades prorrusas tienen en la ciudad de Donetsk fue severamente dañado en un bombardeo. La entrada principal fue convertida en escombros y vehículos cercanos resultaron destruidos. Las autoridades separatistas notificaron heridos, pero no lamentan fallecidos. Fue un golpe directo. El edificio está seriamente dañado. Es un milagro que nadie haya muerto. Desde Kiev no reclamaron aún la autoría de los hechos. Para Rusia, ahora es el momento de elevar una investigación y apunta a un ataque con misiles HIMARS entregados por Washington. Todos los fragmentos serán enviados para su examen. Luego se establecerá qué tipo de proyectil era. Se ha abierto un caso penal. Las autoridades investigativas están estudiando este incidente. Donetsk ha estado controlada por fuerzas prorrusas desde 2014 y junto a Jersón, Lugansk y Zaporizhia ha sido ilegalmente anexionada recientemente tras unos controvertidos referendos impulsados por Moscú. Este ataque sucede en momentos en los que la guerra parece haber entrado en una nueva fase de violencia. Ucrania avanza y recupera kilómetros cuadrados de territorio en regiones ocupadas. Y Rusia lanzó el mayor ataque con misiles sobre diferentes ciudades ucranianas desde el inicio de la invasión, tras acusar a Ucrania de un ataque terrorista contra el puente de Crimea.
Nos vamos a Francia porque este domingo París vivió una jornada de manifestaciones para exigir medidas que ayuden a paliar el incremento del costo de vida, así como una mayor acción del gobierno de la primera ministra Elisabeth Borne y del presidente Emmanuel Macron frente al cambio climático. En las protestas participaron 30.000 personas según las autoridades, pero los organizadores afirman que eran 140.000. Para este martes se esperan más marchas de sindicatos que llaman a una huelga general. Samuel Salgado nos amplía. Miles de personas salieron a las calles de París en una jornada de protestas por el aumento del coste de vida y lo que los manifestantes consideran como una inacción climática por parte del gobierno. La izquierda es la gran protagonista de la jornada, especialmente el líder de NUPES, Jean-Luc Mélenchon, quien intentó capitalizar el descontento social que reina en Francia. Gran éxito de la marcha 16 de octubre. 140.000 personas se movilizaron contra una vida costosa, la inacción climática y la reforma de las pensiones. Los manifestantes exigen el cumplimiento de 5 puntos principales. Jubilación a los 60 años. Actualmente en Francia la edad para pensionarse es de 62 años y Emmanuel Macron propone que la edad necesaria sea de 64 o 65 años. Un subsidio de autonomía de 1.100 euros para los jóvenes de 16 a 25 años cuyas familias tengan ingresos por debajo de los 2.000 euros. Esto con el objetivo de facilitar su inserción en el mundo laboral, impuestos a los beneficios extraordinarios de las grandes corporaciones e impulsar políticas ambientales basadas en la utilización de energías renovables y el modelo de bifurcación ecológica. Jérôme hace parte del movimiento Chalecos Amarillos. Critica el rol de las empresas en la crisis que vive el país. Es fácil para una empresa decir que sus trabajadores ganan aproximadamente 9.000 euros cuando el promedio se basa en el salario de los ejecutivos y el director general, pero el sueldo de la mayoría de la gente se reduce a 1.500 euros, de los cuales 500 son para pagar la gasolina. Las protestas se dan en medio de la huelga de los 2 principales sindicatos de la importante empresa de refinería Total Energies, que exige un aumento de su salario. El Sindicato de Trabajadores CGT expresó que no comparte la totalidad de las exigencias hechas hoy en las calles y tendrá su propia movilización el próximo 18 de octubre, día en el que se espera que haya una huelga general de sindicatos. Este domingo se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. La fecha llega en un momento en el que, según el Programa Mundial de Alimentos, el planeta se aleja de sus objetivos de acabar con el hambre para 2030. Alerta también de las múltiples causas que están proliferando este flagelo. Una de ellas es el cambio climático, generando las sequías cada vez mayores que ponen en jaque a varias poblaciones a nivel internacional, siendo el este de África una de las regiones más afectadas. Cadáveres de animales sobre tierra totalmente seca delatan la sequía que atraviesa el condado de Kilifi en Kenia. Allí, cultivar se ha vuelto un imposible. La última vez que cultivamos y obtuvimos productos fue hace 5 años. Por eso estamos cortando árboles para hacer carbón para alimentarnos. La sequía no es nueva en Kenia. Según la Cruz Roja, el país está experimentando un tercer año sin lluvias. Y se estima que 3,1 millones de personas están amenazadas por una grave escasez de alimentos. Hemos dependido mucho de la agricultura. Ahora hace tanto tiempo que no llueve, eso se ha convertido en un gran desafío y ahora no tenemos alimentos. En resumen, estamos obteniendo alimentos, pero no es lo que se necesita, no es una dieta balanceada. La situación es especialmente preocupante para los niños. En este centro asistencial día a día llegan en estado de desnutrición. Los informes e incluso la situación está empeorando en el sentido en que analizamos las cifras en términos de niños desnutridos que recibimos en nuestras instalaciones, y esto podría deberse a la inseguridad alimentaria ocasionada por la situación de sequía. Hay un repunte en las cifras. En toda la región del este de África, 4,2 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria, según la Red Humanitaria de Tierras Áridas y Semiáridas, una situación que podría empeorar. En el marco del Día Mundial de la Alimentación de 2022, la FAO alertó que el mundo se está alejando de sus esfuerzos por eliminar el hambre. Según cifras de la ONU, el número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021, unos 46 millones más que en 2020. Y se prevé que casi 670 millones de personas, el 8% de la población mundial, seguirán pasando hambre en 2030.
Así concluimos esta emisión informativa en nuestra pantalla, pero ustedes quédense en nuestra señal. La información también continúa en france24.com.